Bueno, seguimos. Me quedé pensando, en el ejercicio anterior dije que daba 15 la solución. Para verificarlo están los resultados en la página, ¿sí? No está el método de la solución, digamos, la justificación. Simplemente está el resultado y dice que es 15. Y bueno, con eso pueden verificar o sea, si ustedes hacen otro parcial que de los que están en el EVA, ahí por ejemplo que están en pruebas anteriores, ahí mismo tienen las respuestas correctas como para verificarlo. Bien, entonces vamos para el 4. Que básicamente me dan esta función, f chica. Esta es la f chica. Y bueno, y me definen una función f grande, que básicamente es la integral, ¿no? Estoy escribiendo la letra nomás. Ya lo voy a borrar. Es la integral. O sea que básicamente cuánto vale f de x para algún x. Bueno, vengo, pongo el x acá. Miro el área esta. El área, ojo con signo, ¿no? O sea que es esto menos esto. Y ese es el valor de f de x. El área con signo hasta el valor de x. Bien, voy a borrar un poco todo. Esto ya lo vimos bastante en los prácticos. Así que digo, no es que sea nuevo de esto. Y bueno, me pregunta cuál de los siguientes gráficos es el de la función f grande. ¿Ah? Y bueno, esto se responde muy fácil si hicieron ese ejercicio práctico, porque enseguida agarran gusto o onda o le agarra intuición a esto, digamos. Fíjense que la función f chica, o sea, lo que estoy integrando, no es cualquier cosa, es un triángulo y un y un rectángulo, digamos. O sea que le podrían poner numeritos y calcular la fórmula. O sea, se puede calcular una fórmula de f de x, f mayúscula, explícita, sin integrales, digamos, ¿no? Porque si no, la fórmula es esa la que está ahí, pero no, una que tenga solo x, digamos, eso, sin integrales. Y eso es lo que hacíamos en la práctica cuando lo resolvíamos. Acá vamos a usar eso, ya lo hicimos, digamos, ¿no? Entonces, primero, supongamos que este es 2, ¿no? Fíjense que tengo pongo el 2S solo para hablar, ¿sí? O sea que el 2 está acá. Fíjense que está dividido por cuadrícula para que miren más eso, ¿no? Este sería el 1, este sería el menos 1. Y... ¿qué más? Bueno, lo primero, al comienzo, o sea, cuando... si x está entre 0 y 2, es decir, si vengo para acá, para esta gráfica, y te pongo un x acá, entre 0 y 2, el área que obtengo, es esta que está acá, es negativa. O sea, ahí la integral vale negativa, ¿no? Es el área de ese triangulito, pero con un menos, porque la integral es con signo. Entonces, lo primero que observo es que cuando x está entre 0 y 2, entonces f de x es menor o igual a 0. Y con eso ya puedo descartar esta y esta, ¿no? Porque son siempre positivas esas. Bueno, además puedo calcular el valor, ¿no? Si quiero, repito. Bueno, otra cosa que sé, lo voy a anotar acá, esta es una cosa que sé. Otra cosa que sé es cómo f chica de t es una recta con pendiente negativa. Y cuando digo negativa me refiero a estrictamente menor que 0. Entonces, mejor dicho, como ft es una recta con pendiente negativa en el intervalo 0,2, entonces la f mayúscula, f de x, es una parábola con concavidad negativa. Es un resultado que vimos en el práctico. Negativo. Ay, se me cerró. Recuperemos. Ahí está. Se me cerró, pero volví. A ver. Está todo. Bien. Con concavidad negativa. Vamos a aclarar un poco más esto que me quedó feo escrito. Este es un resultado que vimos en el práctico y surge a hacer la cuenta nomás, si se acuerdan. Entonces, f de x en 0,2 también es parábola
con concavidad negativa. Ahí va. Bueno, y a simple vista eso no me ayuda a descartar ninguno de los dos. No, porque fíjense, esto es como una parábola con concavidad negativa. Y esto también. ¿Está? La parábola la pueden calcular, de verdad, pueden poner una fórmula. Bien, ahora estoy mirando las gráficas. Ahora, la diferencia, lo que sigue después, esto también lo voy a agregar acá. Estoy sacando información que puede ser útil en general. Que este ejercicio se puede terminar más rápido, digamos. Pero lo que sigue después es un segmento que es un rectángulo. Y como es un rectángulo, el área crece lineal. O sea, ¿no? Si tengo un rectángulo así, desde 0 hasta x, el área de esto es... área de x es igual x. Pues, bueno, x por altura. La altura es k por x. O sea que es una recta. Esta función a de x, el área es recta. Acá la a de x en nuestro problema se llama f mayúscula, ojo. Así que de esta cuenta que acabo de hacer, de hecho se ve que cuando... acá, como, lo estoy escribiendo acá, como f de t es constante y mayor estricto a 0 en el intervalo 2, 4 sería, entonces f de x es una recta con pendiente positivo. Este resultado que estoy poniendo acá también lo vimos en el práctico. Lo estoy recordando para que les sirva a ustedes. Si vuelven a mirar las gráficas, esta cumple que es una recta con pendiente positiva. Y esta no. Perdón, y esta también. Entonces todavía no puedo descartar. Con esta información todavía no sé. Pero bueno, como le dije yo, si quieren puedo hacer la cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale? Una forma de descartar sería cuánto... les voy a contar dos formas. ¿Cuánto vale f mayúscula de 3? Bueno, según A... a ver. Según A vale 3. Y según C vale 0. Bueno, vamos a ver la gráfica original. Si miramos la gráfica original... a ver si puedo borrar esto. Bien. F de 3 sería esta área menos esta que está acá. Entonces vamos a hacer la cuenta. F de 3 vale. Opa. F de 3 es igual. El rectángulo, el triángulo en verde vale base por altura, la base es 2, la altura es 1, vale 1. O sea que es menos 1 más el área de azul, que también es base por altura, la base es 1, la altura es 1, más 1. O sea que esto vale 0. O sea que el área entre 0 y 3, de nuevo el área con signo, es 0. Entonces, con eso ya sabemos, ¿no? Lo voy a anotar en una página nueva. De la gráfica se ve que f3 es igual a 0. Entonces la opción es la C. Porque recuerden, la C es la que decía que f3 valía 0. La A decía que valía 3. Y con esto ya terminamos. Otra forma de responderlo, que está buena, digamos, es f de x igual a la integral de 0 a x de f de t es continua. ¿Sí? Ya les demuestro por qué. Pero sabiendo eso, no puede ser la A, porque la A pega un salto. Bueno, y bueno, esta sí es continua, está todo bien. ¿Por qué es continua? Les hago una demostración acá. Pero básicamente, creo que lo vamos a ver después del parcial. A lo mejor hicieron un comentario, capaz que lo vieron algún teórico, pero si yo miro la diferencia entre f de x y f de y, eso es el valor absoluto desde x hasta y, de f de t. Y esto es menor o igual al integral de x por y de f de t de t. Y esto es menor o igual a... Bueno, esta función tiene un máximo, m.
en valor absoluto. Porque es parte de las hipótesis, ¿no? De cuando uno integra funciones acotadas. Entonces esto es menor o igual a m, a la integral de m, de ese máximo. Y esto es m por i menos x, ¿no? Acá estamos suponiendo que i menos x es positivo. O sea que si quieren puedo poner valor absoluto acá. Entonces, bueno, acá hay una de dos. Te doy un epsilon y me das un delta o te uso algún teorema. Pero vamos a hacer un teorema ya que estamos. El límite cuando i tiende a x de f de x menos f de i es menor o igual al límite de i tendiendo a x de m veces i menos x. Acá puedo usar el sándwich si quieren, porque, a ver, lo que quiero decir es, lo voy a hacer con el sándwich, sí, pero lo voy a escribir como el sándwich porque capaz que me haría así, ¿no? Pero básicamente lo que estoy diciendo acá es que m i menos x, o sea, esto que está en asterisco, toda esta ecuación que vimos, es lo mismo que escribir menos m i menos x es menor o igual a f de x menos f de i menor o igual a m i menos x, y esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Acá estoy tomando el límite cuando i tiende a x. Entonces esto no tiene otra que tender a 0. O sea que lo que termina pasando es que f de i, o sea, esto también tiene que tender a 0. Pero para que eso tienda a 0, f de i se tiene que acercar a f de x. O sea que lo que terminamos viendo es que el límite de cuando f de i, cuando i tiende a 0, a x, perdón, es f de x. O sea que es continuo. Y bueno, está. Se los cuento porque capaz que está bueno que lo sepan. Puede ser útil, ¿no? No sé si lo vieron en el teórico o lo comentamos en el práctico, pero lo repaso acá. Bien.